Muy bien, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectándose. Vamos a arrancar con este taller online sobre tender redes en las redes. Mientras va llegando gente, vamos, me voy a presentar primero yo y después ya algunos se estuvieron presentando y es lo que les voy a pedir que se sigan presentando para ir viendo de dónde son. Bueno, mi nombre es Mariel Caldas, yo soy laica, estoy casada, tenemos 2 hijos, adolescentes. Me dedico hace años a la teología pastoral y investigo, entre otras de las cosas que me gusta investigar, sobre las redes sociales, la incidencia de las tecnologías actuales en la pastoral, en la catequesis. Y bueno, me gusta como ir viendo toda esa temática para ver de qué manera podemos utilizarla, no solamente como medio, ¿sí? Sino como ambiente. Después a los que les gusten este tipo de temáticas, les puedo pasar algunos otros autores para ver o lugares para ir viendo cómo se va abordando esta temática, ¿sí? En su momento, la temática de Internet bueno, los medios de comunicación en general eran vistos justamente como eso, como medios, y después se empezó a ver, sobre todo con las tecnologías digitales más actuales, que no son solo un medio para utilizar, sino un ambiente, ¿sí? Un lugar teológico más, un lugar catequístico más, en el cual hay que sí o sí meterse, y obviamente nos vamos a meter si estamos necesitando llegar a través de ahí. Y porque yo a veces cuando doy este tipo de charlas me dicen, bueno, pero hay lugares donde ni siquiera hay electricidad. Bueno, ahí obviamente no vamos a estar hablando de esta temática, vamos a utilizar otros medios, como siempre hemos llegado, golpeando las manos para entrar en una casa, haciendo misiones, llegando con tiza y pizarrón, o con papeles, o con panfletos, o con radio, ¿sí? Con algún otro medio para poder llegar a las personas. Pero si nosotros estamos en ambientes en los cuales las tecnologías digitales y las redes sociales están insertas y son uno de los medios que las personas usan para comunicarse, sí o sí tenemos que empezar a ayornarnos en esta cuestión. Muy bien. Pueden ustedes ir haciendo algún aporte en el chat, mientras los que quieran pueden seguirse presentando. Y si hacen el aporte, están sus nombres, así que pueden poner directamente hola y o una consulta y van consultando. Muy bien, yo para trabajar esto tenemos nada más que 1 hora para un tema que es gigante, ¿sí? Para trabajarlo en este tiempo. Y vieron que en cuarentena este tema se puso como más álgido y empezamos a ver que un montón de personas que decían, uy, la verdad a mí las tecnologías no me gustan, las redes sociales no me gustan, no tengo Instagram, no me interesa, eh, a mí déjame lo esencial, ¿sí? Bueno, nos dimos cuenta de que tuvimos que buscarle la vuelta para llegar a las personas de otra manera, ¿sí? No podíamos ya llegar desde una transmisión más cercana, más presencial, y tuvimos que empezar a buscar otros modos, otros medios que ya estaban, pero nos tuvimos que empezar a ayornar. Y de todo esto, ahora vamos a ir viendo, hay un montón de cosas que estuvieron buenísimas y que son muy positivas, que aparecieron en este tiempo, y que vamos a tener que ver después cuando volvamos a la otra normalidad, porque ahora la cuarentena tan larga se nos hizo una nueva normalidad. Cuando volvamos a la normalidad anterior, tenemos que ver de este tiempo qué cosas que están buenísimas rescatamos y mantenemos. Muy bien. Yo les voy a compartir un PowerPoint
Ahora voy a ver si se los puedo también compartir por acá y si no después vemos de alguna manera de hacérselos llegar. Son 9 placas nada más, 8 creo que son, con preguntas, ¿sí? Y van a ver que están a propósito hechas en primera persona. Porque ¿qué pasa? A veces nos introducimos en un colectivo, entonces decimos, y bueno, ¿y qué tendríamos que hacer? Entonces, ese tendríamos está buenísimo porque nos gesta la sensación esta de comunidad, pero después también a veces terminamos diluyendo las responsabilidades personales. Entonces, vamos a trabajar mucho en este tallercito con qué tengo que hacer, cómo, qué digo, qué hago, ¿sí? Muy bien. Mientras ustedes sigan presentándose. Muy bien. Les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a trabajar con esta primera imagen que nos habla de tender redes en las redes, que es el nombre de nuestro taller de hoy. El taller, digamos, tiene el nombre, a ver, vamos a pasar desde el principio. Cuando nosotros hablamos de redes, ¿sí? Podemos hablar de dos cosas distintas. Por un lado, de las redes de pesca, por otro lado, de las redes, de las tecnologías digitales. Entonces, cuando nosotros hablamos de redes, ahora vamos a detallar eso, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Las redes que vemos en la imagen de Jesús son redes de pesca y son redes que hacen esto, o sea, captan peces que vienen casi pasivamente, ¿sí? a ser atrapados por esta red. En cambio, nosotros vemos hoy en día que nosotros no captamos, o no deberíamos, ¿sí? captar a nadie pasivamente, y que en realidad nadie es pasivo, y menos en las redes, ¿sí? que tenemos tanta interconexión. Entonces, cuando hablemos de redes en este taller, no vamos a hablar de esa red que captura a los demás, sino que vamos a hablar de un entramado a modo de red, como está en el dibujo, para poder ir trabajando esa noción, ¿sí? De una red que trabaja a modo de telaraña, ¿sí? De interconexión. Bien, para continuar les pregunto así 2 o 3 que me digan, ¿me escuchan bien? ¿Se vio bien la placa? ¿Se tapó por algo? Así ya arrancamos. ¿Sí? Perfecto, bueno, muy bien. Entonces significa que está todo funcionando. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, vuelvo a compartirles mi pantalla. Y nosotros en el anterior hablábamos de esto de las redes. Y acá tenemos un gran arbolito que tiene un montón de redes, ¿sí? Redes actuales. Ahí no están obviamente los iconos de las redes actuales, pero si yo les preguntase a ustedes qué red social usan, seguramente la mayoría respondería Facebook, Instagram, YouTube, eh, algunas aplicaciones que se utilizan como redes sociales. Vamos a diferenciar lo que son páginas, ¿sí? de Internet, sitios de Internet, aplicaciones de redes sociales. La red social lo que permite es una interconexión de usuarios a través de distintos mecanismos, con distintas lógicas, y no es lo mismo la lógica de Instagram, que es más de la imagen y la foto, o si bien ahora se pueden subir videos, que la de Facebook, ¿sí? No podemos compartir lo mismo del mismo modo en Facebook que en Instagram. Distintas las lógicas de los textos, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿sí? Entonces cada red va teniendo su lógica propia. Entonces, de estas redes actuales, ustedes, ¿cuáles usan? Vayamos pensando. ¿Y con qué intención las vamos utilizando? ¿Sí? Esto decía de antes, ¿sí? Con la intención de capturar
con la intención de contactar, conectar, comunicar, esta palabra que es un invento, que es comunionarte, ¿sí? O sea, estar comunión con el otro y encontrarte, ¿sí? Es probable que la mayoría diría, no, yo no quiero capturar a nadie, ¿no? Yo nada más quiero comunicar algo. Bueno, el tema es que hay veces que los modos en los cuales transmitimos las palabras que queremos comunicar pueden llegar a ser vistas desde el otro como un modo de captura, ¿sí? Que me quieren capturar, que me quieren traer para acá de manera forzada, ¿sí? Como si yo fuese alguien pasivo que no tiene una voz para poder decir esto me parece que no está tan bien, esto está buenísimo, y que como que el otro no tiene discernimiento. Cuando Internet empezó, que era el 1.0, la red era solamente para ver información, ¿sí? Entonces uno buscaba, no sé, por ejemplo, cómo cebar mate, y ahí tenías páginas donde tenías textos que te decían, bueno, para cebar el mate necesitas un recipiente, una bombilla, etcétera, etcétera. Después empezaron a gestar otros mecanismos para los cuales yo podía interactuar, entonces se empezaron a aparecer los foros, empezaron a aparecer otros modos, por ejemplo las wiki, donde Wikipedia es un gran ejemplo, donde yo puedo también producir un determinado contenido. Y hoy en día nosotros no solamente somos consumidores de información, sino que también somos prosumidores. ¿Qué significa esto? Somos productores y consumidores, ¿sí? Se hace esa fusión. Por eso todos, sin haber estudiado fotografía, sin haber estudiado comunicación social, con todos los líos que eso trae, podemos producir un contenido, transmitir una noticia, una imagen y todo eso. Entonces yo acá les pongo abajo 5 verbos distintos, ¿sí? Una cosa es estar conectado, ¿sí? Yo puedo tener Wi-Fi, buen Wi-Fi, tengo conexión, ¿sí? Con el mundo, pero todavía no genero encuentro. Puedo tener una red de contactos, ¿sí? Abro mi celular y digo, tengo 3.000 contactos, abro el Facebook, digo, tengo 1.000 amigos, pero eso no significa que yo esté provocando encuentro. Puedo emitir una información, ¿sí? Transmitir una comunicación, pero esa comunicación que yo estoy transmitiendo puede no ser capaz de gestar comunión con el otro, ¿sí? O ni siquiera de tratar de provocar un encuentro con el otro. Entonces acá nos hacemos la primera pregunta, ¿sí? Ustedes estas preguntas que yo voy tirando, si quieren, vayan poniéndolas en el chat. Yo ahora las voy a ir, rescatando. ¿Cómo comunicamos a Dios en las redes sociales? Si, por ejemplo, ustedes vayan pensando si les pasó, si lo hicieron, ¿no? Si, por ejemplo, me llega una cadena, esas horribles cadenas que pululan por todos lados y que todos seguramente se están riendo acordándose de una cadena de esas que te dicen reenvía este mensaje a 12 personas en los próximos 12 minutos, porque si no te cae la maldición de Dios. Pues, ¿y qué pasó? Por las dudas lo mando. Y se lo mandás a 12 personas, incluso al que te lo mandó, y el que te lo mandó, genial, Silvia, que no las tengas en cuenta. Pero hay mucha gente que le agarra como esa cosa y dice, ay, mirá si no la envío, y encima. Entonces, encima esas cadenas que dicen, y reenviámela a mí, generás como un circuito, porque vos se la tenés que reenviar al que te la envió, y el otro te la tiene que volver a enviar a vos, y es un caos. Pero más allá de ese caos, del cual el único que gana es la compañía que tiene que nos va consumiendo los datos, ¿no? ¿Qué imagen de Dios estamos transmitiendo al reenviar un mensaje así? ¿Sí? Hay un montón de catequistas que se enganchan en esas cuestiones, ¿no? ¿Qué imagen de Dios estamos transmitiendo cuando emitimos un mensaje de odio, los haters que aparecen ahora, ante un tema que nos violenta, pero que tendríamos que, muy bien, eso de armar difusiones está bárbaro, porque si no los grupos de WhatsApp nos van inundando, y de cosas, y de las cadenas, y de los saludos, y todo eso, que tiene una lógica que está buenísima,
pero bueno, los grupos de difusión están bárbaros, sobre todo para los que lo reciben. Para el que lo organiza a veces es un lío porque enviaste un mensaje a 200, recibí 200 mensajes, ¿sí? Todos por separado, los cuales después tenés que ir interactuando. Pero, ¿qué imagen de Dios, cómo comunicamos a este Dios en las redes sociales? Yo acá a modo de chiste les pongo a un Dios que está saliendo de una pantalla antigua, pues ya es viejita esa foto, con un monitor antiguo que está poniendo escape, como diciendo, me quiero ir de acá porque no me están dejando ser Dios, ¿no? Bien, entonces vayamos pensando, ¿cómo comunicamos a Dios en las redes sociales? Oesterheld, ustedes los conocen, algunos a lo mejor estuvieron en el taller de él o en la charla. Él dice que nosotros no solo no solo comunicamos, sino que nos comunicamos, ¿sí? Entonces esto es algo a tener muy en cuenta. Me voy a centrar primero en lo que está a la derecha de su pantalla y después voy a agarrar el cartelito este raro que dice trick y ahora les voy a explicar por qué les puse trick. Si nosotros emitimos un mensaje que habla de el amor, la inclusión, un Dios que nos quiere a todos por igual y qué sé yo, y después en nuestras publicaciones eso va por otro lado, ¿sí? Hay una incoherencia, hay un antitestimonio, y eso la gente lo ve como, dice, se levanta la alarma, dice, ¿qué me está diciendo entonces? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto de ser cristiano? Es así, pero depende. Entonces, estamos transmitiendo mensajes contradictorios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comunicamos algo, transmitimos algo, reenviamos algo, no solamente estamos llevando una comunicación, sino que también nos estamos comunicando. Y yo no solamente me comunico como Mariel, ¿sí? Sino que también estoy comunicando mi fe. O sea, ¿cuál es la fe de Mariel en esto? Si yo, por ejemplo, soy una persona, que no lo soy, pero digo, soy una persona que estoy todo el tiempo diciendo, ay, está todo mal, la juventud está perdida, la gente está mal, o sea, estoy transmitiendo un mensaje de desesperanza, ¿sí? Cuando como cristianos somos gente de esperanza, ¿sí? Entonces, no solamente estoy comunicándome como una desesperanzada, sino que estoy comunicando que mi fe está desesperanzada, ¿sí? Entonces, no solamente estoy mandando un mensaje, sino que yo soy parte de algo más grande. Y si como catequistas, como gente de pastoral, encima nos reconocen como voz fuerte, ¿sí? Yo siempre tengo como la imagen esta de que digo que nosotros escribimos con indeleble en los demás, ¿sí? Para bien o para mal. Cuando nosotros transmitimos algo y llegamos al otro y hacemos que el otro se encuentre con Jesús a través de lo que nosotros decimos, estamos escribiendo en indeleble. Cuando nos encontramos con personas que dicen, yo perdí la fe por tal catequista que tuve, yo perdí la fe por tal mala experiencia que tuve, también escribimos el indeleble en esas personas. Y el indeleble, como saben, es muy difícil de sacar, para bien o para mal, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vamos comunicando algo, también nos comunicamos desde lo personal y también desde lo comunitario. Y si vamos desde la experiencia eclesial, mucho más todavía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en el cómo comunicamos. ¿Sí? Porque a lo mejor yo lo que quiero transmitir está buenísimo, pero lo estoy transmitiendo desde el miedo, desde generar odio y división, ya tergiversé el mensaje. ¿Sí? Bien, lo que les pongo, ustedes cualquier cosa vayan escribiendo si hay algo que les va generando alguna resonancia o duda. Acá hablamos de trick, ¿sí? ¿Y por qué yo le pongo esta R con rojo? Cuando nosotros hablamos usualmente de las tecnologías, se hablan de las TIC, ¿sí? Tecnologías de la información y la comunicación. Algunos usan esta cuestión de las nuevas tecnologías.
nuevas tecnologías es un término que ya también incluso quedó viejo, porque es un término que arrancó en la posguerra, y hablaba de esas tecnologías que algunas no estaban ni siquiera buenas, porque eran tecnologías que iban en contra del ser humano, sino hoy tendríamos que hablar de tecnologías actuales, ¿sí? Y son tan actuales que mañana la de hoy dejó de ser actual, ¿sí? Es actual la de mañana. Eh, Después hay otras maneras de referirnos a las tecnologías, como tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, tecnologías del empoderamiento. Bueno, hay como distintas maneras de ir poniéndole vocales, ¿sí? Sobre todo esto, pero siempre son tecnologías. Y a mí me gusta trabajar con esta R, es, un, es una sigla que la saco del ámbito pedagógico, que hablan de las tecnologías de la relación, porque sobre todo lo que hacemos en las redes sociales es relacionarnos. Es decir, que en las redes sociales no solamente transmitimos una información o un conocimiento, sino que sobre todo en catequesis, en la pastoral, estamos transmitiendo una relación, y una relación que se basa en una experiencia. ¿Qué experiencia? Primero la experiencia que yo tuve de encuentro con Jesús resucitado, de encuentro con este Dios de la vida, de encuentro con esta Trinidad perfecta, creadora, dadora de vida, y esa es la experiencia que yo tengo que transmitir, ¿sí? O sea, como catequistas no solamente vamos a transmitir información, y menos en esta época, que la información está en cualquier lado, o sea, los chicos tienen la información en los celulares, la gente tiene la información en sus computadoras. La información está. ¿Cuál es nuestro rol como catequistas entonces en relación a esa información? Bueno, ahí vamos a ir viendo un poquito más. Bien, típica imagen de la creación del ser humano, eh, y acá le ponemos un celular, ¿sí? En el medio. ¿Por qué? Porque ¿qué imagen de Dios encuentran los demás en las redes sociales? ¿Sí? No solamente desde nuestra iglesia. ¿Cuál es la imagen de Dios que se transmite? ¿Sí? En todas las iglesias, en todas las religiones. Y ahora, ¿qué imagen de Dios yo transmito? ¿Sí? ¿Qué imagen de Dios yo comunico? Si mi imagen de Dios es la del Dios del miedo, la del Dios castigador, la del Dios que te está mirando, esperando que te caigas y que te equivoques para mandarte un castigo, una prueba y todo eso, esa es una imagen. Si la imagen de Dios que yo transmito es la del Dios de Jesús, ese Dios Abba, ese Dios papá, mamá, que es tan cercano, es otra cosa, ¿sí? Entonces, hay veces que modos, sutilezas, imágenes transmiten una u otra imagen o las vamos entremezclando, pero nosotros tenemos que transmitir la imagen de Dios de Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál era la imagen que él tenía de su Abba? Y acá, una de las cosas que tenemos, sobre todo en este tiempo de pandemia, que mucha gente va a conocer a Dios a través de Internet y de las redes sociales. Y esto, más allá de la pandemia, más allá de que han tenido más tiempo de conexión en las redes, tiene que ver con otras cosas pre-pandemia, pre-cuarentena, ¿sí? Hay por un lado una crisis de transmisión. Antes nosotros recibíamos nuestra fe, la transmisión de la fe, en casa, ¿sí? Yo siempre cuento, a mí me llevaba mi abuela, estuve acá en tantos lugares, íbamos a la Basílica de Lourdes, a las procesiones, a prender velas, a las misas, a subir arriba a la parte superior de la basílica, a tener las misas. Y esa crisis, eso entró en crisis, ¿sí? Entre tantas crisis de transmisión que tenemos hoy, hay una crisis de transmisión de las cuestiones más religiosas, ¿sí? Después tenemos otras problemáticas que son todas las problemáticas con las instituciones. Y acá me voy a referir a dos grandes instituciones como son la iglesia y las escuelas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos problemas con Dios nos ha generado
una mala experiencia en la transmisión en la recepción de esa transmisión de la fe de un alguien, ¿sí? Entonces, no sé si les ha pasado pastoral familiar y vienen los papás y dicen, no, yo lo traigo para que tenga su primera comunión, pero yo no quiero saber nada con Dios porque tuve un problema con un cura. Y vos decís, ¿qué tiene que ver Dios con el cura? Bueno, justamente, porque ese cura escribió en indeleble en esa persona, ¿sí? Yo no quiero saber nada con Dios porque cuando iba al colegio católico pasó tal cosa. Oh, ¿sí? Entonces, estos problemas institucionales que están, ahora los estamos viendo hace un par de décadas cada vez más en los medios de comunicación que empezaron a aparecer por todos lados, nos empiezan a traer también problemas no solamente con la institución, sino con la fe en general de las personas. Y después, bueno, todo esto que yo pongo acá como exclusiones, ¿sí? Bueno, ¿cuántas personas excomulgamos sin que hubiesen tenido que ser excomulgadas, ¿no? O sea, estas exclusiones que vamos haciendo, vos no podés estar acá porque, como si Jesús al transmitir las bienaventuranzas hubiese dicho, a ver, paren, bienaventurados todos menos, y hizo el listadito de los menos. No, él dijo, bienaventurados, ¿quiénes? Estos y estos, ¿sí? Entonces, y sobre todo fue a los que estaban excluidos por el sistema social, religioso, cultural de aquella época. Entonces, hoy en día no podemos seguir replicando aquellas exclusiones, y menos en nombre de la fe. Entonces, ¿cómo hacemos para tender redes, ¿sí? Entonces, de vuelta, no las redes que quieren capturar, sino las redes que quieren encontrarse con estos otros que no han tenido una transmisión de la fe dentro de la familia o dentro del colegio, ¿sí? Muchos catequistas nos dicen, bueno, llegan primer año, vamos a hacer la primera oración, no saben hacer la señal de la cruz. Pues sí, ¿qué pasó? Y venían de un colegio, bueno, entonces esa crisis, ¿sí? Claro, como parroquia, como escuela, somos la cara visible, somos los transmisores de Dios, ¿sí? Tenemos una súper responsabilidad con eso. Entonces, en las redes sociales, ¿sí? Están googleando, ¿qué encuentran? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esta red de conexión hacia todas estas personas que el primer contacto no lo van a tener con una persona físicamente, sino a través de un mensaje en una red social, de una página de internet? Bueno, es como que los voy a dejar pensando hoy. En el directorio catequístico del 2020, yo acá le pongo 3 cuadros, ¿sí? De 3 números nada más, pero está puesto en un montón de lugares. Ya desde la introducción empieza a hablar de la cultura digital y de todos los cuidados que tenemos que tener. Pero más allá de los cuidados, yo me voy a detener en 3 números. Ahí abajo yo les puse, están como grandes nodos entre el 213 y el 217, el 245 lo nombra, y después tenemos un gran bloque en lo que es catequesis y cultura digital, 359, 372, ¿sí? Obviamente vuelvo a decir esto del microuniverso, ¿sí? Esto que estamos hablando hoy en esta charla y lo que está escrito en el directorio como cultura digital va a tener que ver con esos lugares donde haya electricidad, conectividad y dinero suficiente para mantener ambas cosas, ¿sí? Entonces, en los lugares donde no tengamos eso, vamos a usar otros modos, otros medios, otros espacios para llegar a las personas. Bien, 370, uno de los números que está dentro de lo que es catequesis y cultura digital, dice ponernos al día, ¿sí? Ponernos al día así, ¿sí? Porque las tecnologías actuales avanzan un montón y sobre todo si trabajamos con jóvenes, ellos van como medio paso adelante, ¿no? Entonces nosotros como que hoy me aprendí a usar Instagram, ellos ya están en otra cosa. Bueno, tengo que estar ahí viendo, ¿no? Vieron que ahora aparecieron un montón de sacerdotes que hacen TikTok y catequistas que son super editores de cosas. Bueno, eso también es empezar a hablar en lenguaje actual, ¿sí?
El lenguaje actual es un lenguaje multimedial, un lenguaje de las imágenes, un lenguaje de los videos, de videos cortos, ¿sí? 3, 4 minutos, cosa que dispare y te deje pensando. Un lenguaje que hable de la experiencia, o sea, ya no estamos ante los grandes tratados, ¿sí? Y a lo mejor la gente no está buscando que yo le diga porque Santo Tomás decía, porque Santa Teresita, tal cosa, sino ¿qué le pasaba a Santa Teresita? ¿Sí? Están más interesados en esas experiencias que le fueron pasando a esas personas, en mi propia experiencia, o sea, ¿qué le pasó a Mariel para ser ahora una transmisora del Evangelio? ¿Sí? Pues si no, porque de chiquita tal cosa, porque después cuando fue joven tal cosa, bueno, esas experiencias, ¿sí? Son las que hoy transmiten. Vieron que se usan las charlas TED, hubo incluso un encuentro catequístico basado en charlas TED, son esos formatos cortos, breves, los cuales tenemos que estar atentos, porque es el modo en el cual hoy llegamos a los demás, ¿sí? Atentos a cada uno, esto como siempre, sí, como lo dijo Jesús, atentos a cada camino de cada uno, y esto va a implicar mucha energía, mucho tiempo, no es lo mismo dar una clase magistral así a 100 personas que acompañar a 100 personas individualmente, ¿sí? Y seguramente acá hay muchos docentes que les habrá pasado que este tiempo de cuarentena nos ha permitido poder acompañar personalizadamente a cada uno. ¿Por qué? Porque me entregaban un trabajo y yo no solamente le tenía, ni siquiera pusimos notas, pusimos rúbricas, lo cual está buenísimo, ¿sí? Algunos decían, no, pero es un montón de laburo, sí, pero está buenísimo, sobre todo en pastoral, ¿sí? Sobre todo en pastoral no podemos seguir poniendo notas en catequesis, pero bueno, eso lo dejo para otro momento. Pero empezamos a devolverle, hola Juancito, buenísimo esto que pusiste, te invito a revisar esta cosa. Y eso los chicos lo valoraron mucho más que decirle, aprobaste, no aprobaste, te sacaste un 7 o un 10. ¿Sí? Entonces, ese seguimiento, sí, los docentes nos convertimos en youtubers, tiktokers, editores de videos, inventores de juegos, ¿sí? De todo hicimos. Nos obligó este tiempo a ayornarnos, ¿sí? Y eso estuvo buenísimo. Entonces, eso estaría buenísimo que después lo podamos mantener. Y yo sé que es muy difícil. Yo tengo, por ejemplo, en una media que trabajo, tengo 42, 44 alumnos en una sola aula, en una sola hora, 7:30 de la mañana, y vos decís, ¿cómo voy a hacer? No sé, pero de alguna manera eso lo queremos mantener después, ¿sí? Esto de seguimiento versus follower, ¿sí? No es lo mismo seguir a Jesús que seguirlo a, no sé, al youtuber de moda. Ser un follower de él, no sé, cómo se llaman los youtubers, hay un montón ahora, ¿no? Está Germán, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo seguirlo a Jesús que seguirlo a Germán. ¿Sí? Entonces, a veces, por poner nombres parecidos, ¿sí? Vamos perdiendo matices. El 371 nos habla de una presencia evangelizadora, ¿sí? Entonces, no es solamente que yo esté como Mariel adentro de un grupo de WhatsApp o dentro de un grupo de Facebook o esté presente así mirando la misa en Instagram, ¿sí? Sino que mi presencia tiene que ser evangelizadora. Y es evangelizadora desde mis rostros, desde mis posturas corporales, desde lo que digo y desde lo que no digo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que empezar a armar espacios de experiencias de fe. Y la palabra experiencia sale un montón de veces en el directorio. ¿Por qué? Porque nosotros no transmitimos una idea, un concepto, transmitimos la experiencia de habernos encontrado con Jesús resucitado. Esa es la experiencia. Y los modos van a ser los modos adecuados a esta época, a estos interlocutores, y van a ser muy distintos a los que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos o los que hubo en la Edad Media. Y está bien que así sea, o sea, no podemos seguir sosteniendo modos de transmisión que no se adecuan a esta época. En el 372 habla de esto de la catequesis personalizada pero en comunidad, ¿sí? Y eso está buenísimo que lo rescate.
porque yo voy a acompañar a uno por uno, pero no tengo que olvidarme nunca de que soy una estamos en una gran comunidad, chiquita, parroquial, escolar, de la capilla, de la comunidad eclesial de base, etcétera, y después que forma parte de una comunidad más grande y así sucesivamente. Algo que habla ahí es de revisar la liturgia. Sí, obviamente este documento fue prepandemia, pero hay una cosa buenísima, no sé si a ustedes les pasa, pero estos modos pandemiosos de tener liturgias y de estar en misa ha permitido incluir a mucha más gente que antes no iba y permitir la participación de la gente, que a veces se sentía un espectador pasivo en una misa, y ahora si ustedes ven los chats, si se detienen a ver los chats de YouTube, del Instagram, de donde sea, está toda la gente pidiendo y chateando y decir, ay, sí, tiene razón, y qué buenísimo, qué linda la canción. Esa participación de toda la comunidad es otra de las cosas que estaría buenísimo no perderla, ¿sí? Porque tenemos que empezar a revisar, ¿sí? La liturgia en algunas cosas nos quedó un tanto medieval, en otras cosas nos quedó un tanto antipedagógica, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Tenemos colegios que obligan a los chicos desde primer grado a ir a misa, 1 hora. Díganme los que son docentes en clase, en el aula, con todas las malabares que hacemos en el aula, ¿cuánto tiempo de atención plena tenemos con los chicos en esa edad? Poquísimo. ¿Cómo pretendemos que permanezcan 1 hora? ¿Por qué no repensamos, ¿sí? Esto en base a la pedagogía actual, ¿sí? A cómo hoy aprenden los chicos de manera audiovisual y empezamos a hacer una introducción a la liturgia progresiva? Y cuestión de que cuando sean adolescentes no eh, odien ir a misa, ¿sí? Porque a veces lo que nos pasa es que encima le pedimos silencio, que se queden quietos, que hagan silencio, que sean pasivos, cuando la cultura de hoy es súper interactiva. Entonces, nos pasa en los colegios católicos que terminamos gestando personas que no quieren saber nada. ¿Sí? Hace unos años un cole de Capital hizo una encuesta con sus alumnos y la mantuvo un par de años. Entonces veía, bueno, los chicos de primer año vienen con una vivencia así, así, así de la fe, la liturgia, qué sé yo. Los de quinto ya no querían saber nada. Tenías a lo mejor 10 de 100 que seguían conectados con algún grupo juvenil. Bueno, tenemos que revisarnos, ¿sí? O sea, ¿cómo llegamos hoy a, eh, a estos chicos? ¿Cómo llegamos hoy a los alumnos de los colegios, a los chicos de las parroquias, a las familias? ¿Sí? Bien, inculturación, ¿sí? Entonces, inculturación significa ver cuál es la cultura actual. Y en esto del discernimiento, es esto que yo les decía, que la información está, ¿cómo ayudamos a los demás a discernir? Tengo toda esta información. ¿Sí? A mí hay una palabra que me gusta usarla, pero con la complejidad que tiene, que es que estamos infoxicados, ¿sí? O sea, estamos intoxicados de información. Esa intoxicación, ¿sí? ¿Cómo la trabajamos? ¿Qué hacemos con toda esa información? ¿Cómo ayudamos a las personas a discernir, no solamente si esto es una fake? O sea, a ver, nos siguen llegando por todos lados que están por operar al Papa Francisco y qué sé yo. Obviamente eso es una noticia falsa, una fake de hace añares, ¿sí? Recemos por los cristianos que están por ser inmolados en no sé dónde, y encima lo transmitimos por las dudas, ¿sí? Bueno, revisemos eso y empecemos a enseñar cómo discernir qué es verdadero y qué es falso, y después de entre tantas páginas de internet, de tanta cuestión que hay ahí, cómo ayudamos a discernir cómo navegar, ¿sí? Entonces tenemos que revisar las fuentes. Bien, esta parábola la escribí hace unos añitos, a lo mejor ahora tendría que revisar un poco más las redes que están escritas acá, pero más o menos todavía está vigente.
nosotros somos sembradores digitales cuando usamos las redes sociales. Entonces dice, un sembrador digital salió a sembrar bytes de la palabra de vida en terrenos de las redes sociales. Algunos los vieron, pero le clavaron el visto en WhatsApp. Otros le pusieron me gusta en Facebook, pero después volvieron a la desesperanza cotidiana y las cosas vanas. Otros bytes cayeron en Twitter, y aunque algunos retuitearon la buena nueva, los usuarios pronto volvieron a sofocarse en sus preocupaciones. Pero algunos bytes cayeron en soportes, programas, sitios y herramientas fértiles y ayudaron a quienes los recibieron a crear ambientes de encuentro, tener esperanza, a crecer y dar mucho fruto. Este sería como un ayornamiento de la parábola del sembrador, ¿sí? Nosotros somos sembradores digitales hoy también. Entonces acá, bueno, decíamos que estábamos trabajando con la primera persona. Entonces, ¿qué harás, sí? ¿Qué hará cada uno de ustedes en estas tecnologías de la relación, la información y la comunicación para llevar la buena nueva, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen, qué es lo que les fue como generando toda esta charla? Que más que darle un paquete cerrado de cosas, la idea es gestar movilidad, ¿sí? Y hacerlos pensar. Eh, bueno, y acá lo tenemos a Jesús llamándonos, diciéndonos atender redes en las redes, ¿sí? Bien, voy a sacar el compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, cuéntenme qué resonancias, ahí yo algunos, a ver, voy a ir leyendo algunos que no haya leído mientras estaba hablando. Claro, transmitir ternura, ¿sí? De los padres, sí, sí. Bueno, esto, por ejemplo, de las cuestiones, que las reuniones sigan siendo por Zoom, está muy bueno porque también podemos llegar a gente que a veces no puede llegar al colegio o está no sé, son varios chicos y nosotros decimos, tienen que venir, sí, los hijos. Bueno, entonces, a veces utilizar estas cosas en los lugares donde esté bueno, y por eso hay que discernir todo esto, ¿no? Muy bien. Cuéntenme qué resonancias, qué cosas les fueron gestando. Ah, mira, Flavia, sí, claro, con Flavia fuimos compañeras en el ISET. Estudiamos juntas el bachillerato de teología. Muy bien. Tips para enganchar a los pibes en las redes. Bueno, acuérdense que no tenemos que enganchar a nadie, ¿sí? Entiendo la pregunta igual, ¿eh? Tenemos que empezar a hablarle con el lenguaje de ellos, ¿sí? Entonces, empezar a ver qué entienden ellos cuando dicen qué cosa, qué palabras utilizan, qué medios de comunicación, si tienen, revisar el tema de las historias, ¿sí? Porque a nosotros a veces nos preocupa que algo quede por si no lo vio en la semana, entonces que lo vea, y los pibes publican historias que a las 24 horas se fuman, ¿sí? O mandan en esas aplicaciones que la imagen se borra cuando el otro la ve, ¿sí? Entonces, estamos en una cultura de la inmediatez. Lo que no significa que todo tenga que ser inmediato, que no tengamos que ayudar a pensar en procesos, ¿sí? Entonces, una cosa no quita la otra. Que usemos redes sociales no quita que sigamos con lo presencial, ¿sí? O sea, no es una cosa o la otra. Ahora no nos está quedando otra que esto, ¿sí? Porque no podemos tener acercamiento con las demás personas por la cuarentena. Pero cuando volvamos a la normalidad anterior, ¿sí? No es solo una cosa o solo la otra, ¿sí? Tengo que ir viendo de qué manera poder ir eh, comunicando desde ambos lugares. Y sobre todo, si los chicos están metidos en Instagram, tienen redes sociales en el colegio, tienen carteleras digitales, entonces tengo que estar viendo cómo voy llegando a eso, ¿sí? Entonces, eh, sí o sí tenemos que abrir la mirada, caminar
paso de nuestros interlocutores. Por eso a mí me gusta muchísimo usar la metáfora de Maús, ¿sí? Cuando Jesús se pone a caminar a la par de los demás, no les apura el paso, no los empuja, ¿sí? No los minimiza en el dolor, porque no les dice, bueno, chicos, ya está, ya resucité, vamos, caminemos, volvamos, sino que hace todo el camino de ida, hace toda esa caminata, la iluminación, los escucha, celebra y después desaparece y ellos generan su propia respuesta, ¿sí? Y eso también es algo que tenemos que trabajar mucho como catequistas y como pastoralistas, que el otro genere su propia respuesta de fe, que yo no le dé el paquete, que yo le ilumine su vida, ¿sí? Este caminito de Maús, situación de vida, iluminación, celebración, respuesta, ¿sí? Yo le ilumino su situación de vida, pero la respuesta tiene que ser del otro. Y ahí, como catequista, como pastoralista, como cristiano, tengo que bancarme la diversidad, porque a lo mejor la respuesta del otro no es la que yo esperaba. La respuesta del otro me cuestiona mi propia fe. La respuesta del otro me convierte, ¿sí? Porque hay veces que yo tenía una imagen de Dios determinada, ¿sí? La imagen de Dios que yo tuve cuando era chica era la imagen del Dios castigador, la imagen del Dios que me estaba mirando todo el tiempo, esperando, ¿sí? A que yo me equivoque, que no es la imagen de Dios que tengo ahora, ¿sí? Entonces, eh, y esa imagen de Dios que yo tengo ahora la tengo gracias a un montón de personas que pudieron revertir una mala catequesis de la infancia que gestó todo esto, ¿sí? Que hizo que por suerte yo no me alejara de la iglesia, siempre estuve en la parroquia, pero digamos con una imagen de Dios que era alienante, con una manera de creer que era alienante. Bueno, ¿cómo hacemos eso para que no se retransmita hoy en día en las redes? ¿Sí? Un Dios cercano, ¿sí? Un Dios que habla al modo de los jóvenes, ¿sí? Un Dios un Dios que acompaña, ¿sí? El Dios compañero, y un Jesús muy humano, ¿sí? Entonces, y esto de la flexibilidad que dice Laura, y es porque la conversión es dinámica. Yo no es que me convertí hoy y ya está, ¿sí? Ojalá fuera así, ¿sí? Entonces, la conversión es una conversión permanente y acompañar al otro también implica que yo también voy a ser transformado, ¿sí? El otro me transforma, el otro es un sagrario para mí, por lo tanto yo tengo que ir con mucho cuidado, ¿sí? Para entrar, descalzarme, ¿no? Para entrar en el otro, como decía el cuento ese, pero también el otro es capaz de movilizarme a mí. Por eso, claro, Jesús fue el primer revolucionario, tal cual. Como es, por eso yo también tengo que estar abierta a los demás y acompañar en el lenguaje del otro. Por eso tenemos que tratar de erradicar esta palabra de los destinatarios de la catequesis, porque eso es de un paradigma anterior, donde nosotros teníamos la verdad, el otro era un vaso vacío que yo tenía que llenar porque yo tenía la verdad, ¿sí? Esto tanto en la pedagogía como en la catequesis, ¿no? Es ese paradigma anterior verticalista que hay que sacarlo y ahora voy, Andrea, con esto que me estás preguntando, y hay que empezar a trabajar con que el otro es un interlocutor para mí, ¿sí? El otro tiene voz, el otro no es un vaso vacío, tiene una historia, una vida, un pre a nuestro encuentro, ¿sí? Que también me va a decir a mí algo, ¿sí? Me va a evangelizar a mí en algo y tiene algo que decir. Por eso es un interlocutor, no solamente es un destinatario. Esto que yo decía, dejar a Dios ser Dios, no solamente en las redes sociales, sino en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Cuántas veces nos agarra la justicia humana queriendo trabajar por sobre la justicia divina, ¿sí? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó tal y tal cosa? ¿Sí? Entonces lo escribimos en Facebook, en Instagram, lo escribimos por todos lados. Entonces pareciera que le tenemos que decir a Dios cómo tiene que ser Dios.
el cuento de los anteojos de Dios de Mamerto Menapache es un gran ejemplo de eso, ¿no? Dios tiene una justicia que es muy distinta a la humana. La parábola de los trabajadores de la última hora es un gran ejemplo de eso, ¿sí? O sea, ¿quiénes entran al reino? Mariel, que va a misa desde los 5 años que entró en el colegio parroquial y trabaja por el reino todos los días hasta hoy en día, o el que fue un malandra durante toda su vida y se arrepintió 5 minutos antes. Los dos. Pues, pero eso es injusto. ¿Para qué justicia? Para la justicia divina, no. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros levantamos el dedo acusador o que lo decimos a Dios como tiene que ser Dios, ¿sí? En la vida social normal y en las redes sociales sobre todo, ahí que tenemos un gran problema, ¿sí? Y el gran problema que tienen, y no es un problema, o sea, es un problema y está buenísimo por otro lado, que tienen las redes sociales, es que todo queda, ¿sí? ¿Vieron esa frase, nadie resiste un archivo? Bueno, con nosotros tampoco. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que uno escribe en un grupo de WhatsApp, en Instagram, en Facebook o en donde sea, en el comentario del diario, en lo que sea, ¿sí? Porque no solamente comunicamos, sino que nos comunicamos, ¿sí? Como les decía antes. Entonces, una cosa es decir, bueno, pero yo tengo que respetar, sí, respetar hasta un determinado punto, ¿sí? O sea, no voy a respetar a alguien que cometió un delito, ¿sí? Qué sé yo, digo, yo respeto todo, pero no, si me dicen, acá hubo pedofilia, bueno, ahí no puedo respetar, ahí tengo que denunciar, ¿sí? Ahora, ¿qué hago con esa persona? Bueno, acompañarla personalizadamente desde la catequesis, desde la pastoral, para que también esa persona encuentre a Dios, ¿sí? Lo cual es mucho más complejo. Esto de que Dios sea como yo, ¿sí? Es querer decirle a Dios que sea humano, ¿sí? Y Jesús fue humano, ¿sí? Pero también fue Dios. Entonces, sí tenemos que ser humanos en el sentido de tener pasiones, del mismo modo que tuvo pasiones Jesús, que lloró, se enojó, se rió, se entristeció cuando se le murió el amigo, sí, o sea, eso no quita la humanidad, pero después a padre madre no tenemos que estar diciéndole cómo tendría que él actuar con las injusticias humanas. Y esto en las redes sociales se ve muchísimo, ¿sí? Muchísimo, muchísimo. Eh, entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes nos quedan unos menos de 10 minutitos? Eh, ¿Qué podemos hacer hoy en las tecnologías para llevar la buena nueva? ¿Qué se les ocurre trabajar hoy en día desde lo personal en estas tecnologías de la relación para llevar la buena nueva? Ahí quedaron todos callados, ¿qué pasó? Uno, a ver, algunos decían ser flexibles, salir de lo que conozco y animarme a buscar. Y nosotros tenemos que ser buscadores, ¿sí? Tenemos que ser eternos buscadores de cómo acompañar al otro desde el otro, ¿sí? Desde el tiempo del otro, al modo de Maús. Muy bien, sí, claro. Del uso de las tecnologías para llegar a los demás, crear espacios de tiempos cortos, con charlas, buscar el conocimiento del otro, ¿sí? Eh, Abrir la mente y el corazón totalmente. Hay un programa que no recuerdo que vamos a ir agregando tipo cuento. Ay, no me acuerdo cuál es ese programa. Ah, estaría bueno saberlo. Bien, esto de este,
hacer silencio y quedarnos callados a veces también está bueno. ¿En qué sentido? No desde el sentido de no hablo, no comparto o silencio algo que tendría que decir, ¿sí? Como iglesia durante mucho tiempo, en la época de la cristiandad, tuvimos como la palabra, la verdad, y no había diálogo, había monólogo. Hoy en día eso es insostenible. Nosotros ya perdimos la centralidad, ¿sí? Si se fijan en la última encuesta de creencias religiosas de Argentina, se van a asombrar cada vez más, ¿sí? En la que había sido hace unos años atrás, ya habíamos visto que el único nodo que nos quedaba eh, prevalentemente católico era el NOA, la Patagonia era prevalentemente pentecostal, así que eso nos tuvo que haber dicho algo, ¿sí? Eh, cuáles fueron nuestros métodos, cuáles fueron nuestras formas, ¿sí? Cuáles los roles, ¿sí? No es lo mismo tener un sacerdote para millones de kilómetros en la Patagonia, llegando como puede, en un autito cada tanto, o bueno, cuando fue el sínodo de la Amazonía lo mismo, ¿sí? Que decían cuántas comunidades están sin Eucaristía dominical, lo que nos está pasando ahora con la cuarentena a nosotros, por falta de sacerdotes, ¿sí? Sin embargo, las iglesias protestantes tienen presencia por todos lados, ¿sí? Bueno, revisemos cómo estamos llegando a las personas también de ese tiempo, ¿no? Entonces, a veces hacer silencio y escuchar qué está pasando, qué le pasa a la gente, igual que lo que hizo Jesús, ¿sí? Jesús, cuando les dice, ¿de qué están hablando en el camino? Jesús ya sabía de qué estaban hablando porque le había pasado a él lo que estaban hablando, pero sin embargo, hace silencio y escucha. Y eso es a veces que es lo que nos falta un poco. Estamos muy acostumbrados a dar respuesta, a tener como el reflejo católico de dar respuesta a todo, eh, y nos falta esto de, bueno, ¿de qué está hablando la gente? ¿Qué le está pasando a los chicos en la cultura, en la sociedad de hoy en día? Y esto que dice Juan Pablo, totalmente, compartir buenas noticias, ¿sí? Hay un par de diarios de buenas noticias en la red, pero obviamente venden mucho menos que las noticias este, más amarillistas, ¿sí? Eh, y, y eso también es una buena noticia. Parece incoherente y con esto vamos cerrando. ¿Por qué vende una mala noticia? Porque es algo extraordinario. De ordinario, una madre no vende a su hija para prostituirse. De ordinario, una madre se levanta temprano, le prepara el desayuno, lo lleva a la escuela, ¿sí? De ordinario, alguien no mata a su propio hermano. De ordinario, alguien no roba, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dice Génesis, somos buenos, ¿sí? Porque Dios nos creó y dijo que estaba muy bueno esto. Entonces, eso que vende es porque es algo que es extraordinario. Eh, lo que hay que hacer es empezar a rescatar todas las cosas buenísimas que vamos haciendo, visibilizar, ¿sí? Hay tanto trabajo pastoral, tanto trabajo eclesial y tanto trabajo de ONG, o sea, extra eclesial también, que hay que visibilizar, ¿sí? Todo eso, hay que visibilizar que el ser humano es bueno, ¿sí? Hay que visibilizar que podemos llegar a hablar de Dios de otra manera y desde el otro, ¿sí? Desde el lenguaje del otro. Lo cual me va a implicar, como decía uno de ustedes, salir de mi zona de confort, salir de la parroquia, dejar de pegar cartelitos en la parroquia diciendo vengan y salir a las calles y a las calles digitales en este tiempo para poder llevar la buena nueva con métodos de hoy, con métodos actuales. Bueno, nos queda un minutito. No sé si alguno quiere compartir algo, decir algo. Yo voy a ver si les puedo compartir por acá, por el chat, el documentito que les estaba diciendo. Quedaron callados pensando.
Bueno, no me está dejando subirles el documento. A ver si lo puedo subir acá. Bueno, si no, cualquier cosa lo piden y me dicen, aprender a usarlos, aprovechar a los que tienen formación, sí, totalmente. El tema de las emociones, bueno, trabajar, ¿sí? Todo el tema de los sentidos, de las emociones, trabajar desde las imágenes, ¿sí? Discernir qué imágenes vamos a compartir. El tema de la esperanza es totalmente fundamental, ¿sí? Transmitir esperanza, salir de nuestra zona de confort totalmente, ¿sí? Generar, sí, generen incluso con los mismos chicos en catequesis, con las personas generen contenidos, ¿sí? Armen videos, armen PowerPoint, armen un montón de cosas, ¿sí? Y la crisis, como esta oportunidad, como están diciendo, la crisis es momento de permitirnos un cambio, ¿sí? Haber vivido, por ejemplo, la cuaresma en cuarentena fue genial, porque siempre estuvimos a las corridas en la pastoral, en la cuaresma, sí, preparando la Semana Santa, y esta fue la primer cuaresma que creo que todos hemos vivido, ¿sí? Preparándola en cuarentena. Entonces, la crisis siempre va a ser oportunidad de cambio, ¿sí? Todas las crisis son oportunidad de cambio. Eh, Los sacerdotes sí, también. Todos son sujetos de evangelización, ¿sí? Los sacerdotes también, acá están preguntando. La iluminación, escuchar al otro, encontrar el camino, sí. Vivos en Instagram totalmente, en Facebook, cosas cortas, ¿sí? Cosas que después ellos puedan buscar, canales de YouTube, ¿sí? La pastoral de la escucha, ¿sí? Mucha gente se está capacitando ahora para ser ministros de escucha, así que sí. Este, ¿Cómo me encuentran en las redes? Estoy con mi nombre y apellido, Mariel Caldas, cualquier cosa, mándenme un mensaje por privado, eh, porque no suelo aceptar así indiscriminadamente, pero me mandan un mensaje. Después, bueno, hay algunos escritos, tengo un par de libros, pero bueno, eso va aparte. Eh, bueno, los chicos que están acostumbrados a la inmediatez hay que trabajar los procesos, ¿sí? Hay que trabajar toda esta cuestión de lo inmediato, pero que también vayan trabajando en procesos y tiempos un poquito más largos. Trabajar con el arte, la música totalmente, salir, trabajar con las canciones que ellos escuchan, ¿sí? Hay un cura de acá de Capital que en las misas canta las canciones de las novelas, por ejemplo, ¿no? Las que hablan de amor. Entonces, bueno, ese amor que hablan las novelas también lo podemos hablar del amor de Dios. Este, Muy bien, buenos costureros, buenos tejedores, genial. Bueno, muy bien, qué bueno que están ahí contactando. Buenísimo. Valeria, ahí te escribo, Valeria. Eh, bueno, igual les digo, porque hay un par que están preguntando por lo de los libros, son de la editorial Parmenia. Pero el mismo título de este taller es el título de uno de los libros. Pero bueno, no le quería vender los libros hoy, sino generarle la inquietud, ¿sí? De hacer redes. Bueno, me hubiese gustado tener un poco más de interacción con ustedes, sí, de ver los rostros, que siempre está buenísimo. Eh, sí, estoy en Facebook. Si que cualquier cosa me escriben, y si no, les copio acá abajo mi mail, que es tierrademate@educ.ar. Ese es mi mail, cualquier cosa me escriben ahí. Así que bueno, espero no haberles dado un paquete de cosas cerradas, sino haberles generado, como dicen acá, hacer lío, ¿no? Movilizado las mentes y los corazones sobre todo. Bueno, muchas gracias. Creo que tienen ahora otro tallercito u otra cuestión. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Y bueno, seguramente nos encontraremos en algún otro momento. Que anden bien. Ahí se los pasé al mail, está un poquito más para arriba. Ah, está Silvia. Hola. Muy bien.
Bueno, que anden bien. Chau, chau. Nos vemos.